¿Conoces lo que son las heridas? ¿No? Pues aquí te lo vamos a explicar. La definición que se maneja internacionalmente para las heridas es la pérdida de la continuidad del tejido. Bueno, del tejido, en este caso la piel. Y para esto también tenemos que definir el agente que las causa, ¿sí? O cómo es que vamos a tener la definición, aparte de la definición, cómo vamos a tener la clasificación de las heridas. Y para esto te lo voy a contar de una por una y después vamos a ver cuál es su tratamiento. Muy bien, primero hablemos de la herida cortante. Las heridas cortantes son las más comunes o son las que normalmente o a todo mundo nos ha pasado en casa. Las que son generadas normalmente por un objeto con filo. En este caso, lo más común que tenemos en casa es el cuchillo. Normalmente, una característica de esta herida es que los bordes normalmente son muy regulares. ¿Qué quiere decir? Que es un corte muy fino generado por obviamente un objeto con filo. Muy bien, la siguiente categoría se le llama es una herida lacerante. La herida lacerante es generada por un objeto normalmente en tipo rombo, como un tipo sierra, que también es muy común en casa que en algún momento generemos este tipo de lesiones. Es la que normalmente se genera, por ejemplo, con una sierrita, una sierra que todo el mundo en casa tenemos, alguna cegueta con la que cortamos madera o algo así. No necesariamente tiene que ser eléctrica, sino simplemente el hecho de que no tiene filo. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar en esas heridas? Bueno, pues muy sencillo, vamos a encontrar bordes completamente irregulares. Muy bien, ahora hablemos de las heridas penetrantes o punzantes, que normalmente son generadas por un objeto con punta. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas de las ocasiones esta herida también se considera una herida mixta junto con la cortante. ¿Qué quiere decir? Que es un objeto que tiene punta y al mismo tiempo tiene filo. Y pueden ser obviamente heridas muy delicadas. Estas normalmente, si hablamos de las puras punzantes, hablamos de una herida generada por un objeto que tiene punta. ¿Cuáles? En casa pues tenemos obviamente muchísimos objetos que pueden tener punta. Uno de los más comunes es el picahielo, con lo que normalmente picamos el hielo, lo hacemos pedacitos. Bueno, ese es un objeto que puede generar una herida penetrante o punzante. Bien, ahora las heridas contundentes o contusas. Estas heridas son causadas por objetos, como lo dice su nombre, contundentes. ¿Qué quiere decir esto? Un objeto que puede generar un golpe, una masa rígida, dura, que en algún momento haya ejercido cierta fuerza que genera un golpe. Esto lo más común en casa, bueno, pues es el niño. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado del niño que está arriba de un sillón o en alguna cama, se cae y se golpea. Ese es uno de ellos. Y muchos, por ejemplo, el niño que agarra la escoba y le pega al hermano, al primo, y eso es automáticamente una herida contundente. Estas heridas pueden ser, obviamente, muy fáciles de atender y al mismo tiempo no de tanta importancia, generar únicamente un amoratamiento o un hematoma por la contusión, pero también son heridas que tenemos que tener mucho cuidado por el hecho de que en algún momento, si está ejercida mucha fuerza al momento de la contusión, pues obviamente pueden ser heridas de mucha gravedad. Una clasificación más de las heridas es la abrasiva. También te puedo asegurar que tú en casa has visto, has conocido o incluso tú mismo has tenido o tú misma has tenido una herida abrasiva. Comúnmente nosotros la conocemos como el típico raspón. ¿Quién no se ha raspado al momento de caerse? Obviamente también es generada, en este caso, por fricción sobre objetos que tienen de forma romboide y que genera una raspadura, aunque se oye raro, o un raspón directamente en las capas de la piel. Las heridas abulsivas son aquellas que son generadas automáticamente. Nosotros en casa, donde lo podemos ver más común, pues es en una mordida de algún animal, en este caso como mascota que tenemos en casa, que sería un perro. Estas heridas también pueden ser heridas como muy sencillas o pueden ser incluso muy complejas. Dependerá mucho de la fuerza ejercida del perro y de qué tanto abulsionó el tejido, ¿no? En este caso, qué tanto desprendió el tejido. Obviamente también dependerá mucho de eso para su tratamiento o incluso para su cuidado. Muy bien, y de todas estas heridas o de estas clasificaciones de heridas que acabamos de ver, pues ahora será muy importante que mencionemos cuál es su tratamiento. El tratamiento que nosotros vamos a poder generar o podemos hacer en casa. Lo primero y más importante es siempre, en todo momento, cuidar y vigilar que esta persona, este familiar, este amigo, este conocido o incluso esta persona que acabamos de ver en la calle, tenemos que tener cuidado a que el paciente esté consciente, cuidar que esté consciente porque eso nos genera automáticamente que ese paciente está respirando y que ese paciente tiene un pulso, que su corazón está funcionando. Como número 2 o medida muy importante que incluso podríamos poner en el número 1 es si tenemos en cualquiera de estas heridas una hemorragia conocida como hemorragia ensanguinante, es de suma importancia que contengamos la hemorragia. De lo contrario, si no tenemos una hemorragia muy grave, sino una hemorragia leve, bueno, pues en casa podemos tener medidas muy vastas para poder trabajar con esas heridas.
En este caso, normalmente se recomienda, si tenemos, por ejemplo, tierrita, cuando hay una abrasión o un raspón, bueno, se lave con agua corriente, un poquito de agua lo más limpia posible, si es posible de garrafón o agua hervida. Si tenemos jabón, pero sí es importante que utilicemos jabón neutro, no jabón que tenga aromatizantes, y podemos limpiar directamente la herida, se recomienda que sea con un paño lo más limpio posible, o de ser posible, obviamente, tener una gasa a la mano y hacer una limpieza. Después de hacer la limpieza hay que dejar secar, o si también nosotros con la gasa podemos secar una vez que esté seco, y si no hay hemorragias y si no hay algo que podamos presentir que es grave, podemos únicamente tapar la herida y podemos utilizar un vendaje únicamente para mantener esa gasa en su lugar. De lo contrario, y si encontramos que la herida tal vez es grave, o si yo presiento que esto no está bien, o si estoy viendo que cambia el comportamiento de nuestro niño o de nuestro familiar, es muy importante que llames al servicio de emergencias médicas, a tu médico de cabecera, para que le comentes el caso y que esta persona o el servicio médico sean las personas que te asesoren para tomar decisiones si te quedas ahí o lo trasladas a algún lugar. Muy bien, también vamos a hablar de una herida muy precisa. En este caso, hablemos un poco de las amputaciones. Las amputaciones también tienen dos categorías, una amputación que es la amputación total y la amputación parcial. En este caso, nosotros en casa lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si tenemos una amputación parcial, bueno, únicamente vamos a cubrir la herida, definitivamente el mismo tratamiento que hacemos con todas las demás heridas, que es contener la hemorragia. Si es que hubiera una hemorragia importante, ensanguinante, contenerla inmediatamente. Definitivamente tenemos que llamar al servicio de emergencias médicas o a nuestro médico de cabecera para que nos asesore qué hacer. Si en algún momento tenemos una herida, o perdón, en este caso una amputación total, pues es muy importante que podamos tener a la mano una bolsa donde podamos meter esa parte del cuerpo que fue amputada y poderla poner en algún momento en una zona fresca. Se recomienda en muchos lugares que la pongas dentro de una hielera y que la pongas con agua, con hielo, para que en este caso se mantenga fresca. Pero ojo, es importante que nunca tengamos un contacto directo con el hielo, con la extremidad o con la parte del cuerpo afectada, porque en este caso pudiéramos generar una quemadura por frío. Esto es muy importante, y no olvides llamar al servicio de emergencias médicas o a tu médico para que te asesoren qué pasos a seguir con este tipo de heridas. Muchas gracias por su atención en esta cápsula de heridas, y solamente me queda recordarte que somos San Juan Supor, 15 años salvando vidas, creando historias.